Bienvenidos, muchas gracias por asistir a otra conferencia del ciclo Oriente en Occidente. En esta ocasión tenemos un excelente conferenciante. Mariano tiene una gran formación en coaching y es una persona muy interesante. Hemos tenido un rato de charla y el tema no puede ser más actual y más importante. En Occidente estamos pasando por una verdadera epidemia de depresión, ansiedad, problemas mentales en general, ¿no? ¿Qué nos pasa con nuestras vidas? ¿Qué pasa con la mente? Bien, sabemos que Oriente durante mucho tiempo ha dedicado recursos y sus grandes pensadores a trabajar sobre esta cuestión. Hablamos de civilizaciones que tienen 5.000, 6.000 años, como la India, como China, etc. Ese encuentro, ese momento en el que estamos teniendo esta crisis de identidad, esta crisis personal en cuestiones mentales, es el momento en que tenemos que ir a buscar donde haya para obtener resultados en un asunto que es crucial, nuestra salud mental. Así que sin más os presento a Mariano. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Alfredo. Gracias a la organización por invitarme, a Editorial Gaia también por la conexión con la Malagueta. Espero que disfruten de la conferencia. Gracias por estar aquí. Bueno, como bien... No, ningún problema. Ya está. Gracias. Como bien mencionaba nuestro amigo Alfredo, vamos a hablar hoy de sanar la mente desde Oriente a Occidente. Bien. Así que muy bienvenidos, espero que disfruten. Gracias por estar aquí. Y, a ver, ya, perfecto, aquí está. Les voy a comentar un poco lo que vamos a hablar hoy, así a nivel estructural. Vamos a hacer una introducción con antecedentes históricos. Principalmente voy a utilizar, ahora les contaré, voy a utilizar para referenciar a Oriente el budismo tibetano. Vamos a hablar de nociones básicas de sanación mental, tanto de Oriente y Occidente. Top 5 claves de sanación mental, es decir, claves prácticas muy importantes para el hemisferio occidental y el hemisferio oriental, ¿no? Y también conclusiones finales, vamos a hacer un cruce de similitudes y diferencias para saber qué es lo que nos integra con Oriente y qué es lo que nos separa, o sea, qué es lo que podamos aprender de Oriente, porque Oriente, yo siempre digo, es de todos los continentes como el continente abuelo, por así decir, ¿no? Occidente está en cierta forma un poco más vinculado con la adolescencia y la juventud, ¿no? Esto vinculado a lo que decía Alfredo, ¿no? Que hay textos de hace 5.000 años y bueno, en Occidente, como vamos a ver, muchas cosas de sanación mental surgieron en el siglo XX, el siglo XX. Y luego también, para no olvidarme, voy a comentarles que tienen un espacio de interacción de 15 minutos. Esto es importante decirlo, antes no lo decía, lo empecé a comentar, porque a veces, claro, terminaba la conferencia y decía, consultas, dudas, todo aclarado, nadie pregunta nada. Pero después quizás, después de 2 horas, voy a estar ahí, me empiezan preguntas, después me envían por Instagram también preguntas. Entonces me di cuenta de que no es que no había preguntas, sino que mucha gente a veces no sabe que hay un espacio de interacción. Así que vayan generando no solo preguntas, a ver, reflexiones, compartires, que a mí sinceramente lo que más me apasiona en cierta forma es cuando aprendemos todos de todos y rompemos esa separación de ponente, espectadores, profesor, alumno. Esas separaciones yo no me siento muy cómodo, más allá de que las respeto, porque estamos en este mundo de separación, ¿no? Entonces, vayan generando dudas, preguntas, consultas, compartires, que vamos a tener unos 15 minutos. La exposición va a ser de 45 minutos, bien, donde vamos a tratar de ver todo esto. Entonces comenzamos porque tenemos bastante material, bien.
Como les comenté, el budismo tibetano es lo que voy a referenciar. ¿Por qué voy a referenciar el budismo tibetano? Porque son, en cierta forma, precursores en el estudio de la mente, en lo que es Oriente. Y ahora lo vamos a ver, por ejemplo, el budismo popular comienza con las 4 nobles verdades, con los 2 eslabones de la originación dependiente, de su fundador, ¿no? Buda, Siddhartha Gautama. Y estamos hablando del siglo V, siglo VI antes de Cristo. Y tenían preocupaciones muy generales, muy abstractas, ¿no? O sea, Buda cuando salió del palacio vio enfermedad, vejez y muerte y dijo, bueno, ¿cómo solucionamos esto? ¿No? Entonces, el budismo tibetano, tomando las preocupaciones de Buda, que eran importantes, ¿bien? ¿Cómo solucionamos la vejez, la enfermedad y la muerte? O sea, no es que eran temas menores. Tomando esas preocupaciones, en cierta forma se comenzó a aislar del budismo popular y de hecho ellos quieren estar más vinculados con la filosofía, más que con religión y rituales religiosos, con el reino de la filosofía, la psicología, la ciencia. ¿Por qué? Porque han profundizado en la mente. De hecho, los primeros escritos del budismo tibetano, estamos hablando del siglo XI y XII, por los maestros Tangpa y Chekawa. Ya ahí en los títulos, ya lo ven, 8 versos para el entrenamiento de la mente. ¿Bien? Los 7 puntos de entrenamiento mental. Esto fue hace, claro, no sé qué cantidad de años, 1000 años atrás. Entonces, vamos a referenciar Oriente y vamos a referenciar Occidente. De Occidente tomé enseñanzas del arte de la mente, que es mi último libro, bien, que sé que muchos quizás lo tienen, ahí está también, luego voy a estar firmándolo. Y es un libro con inspiraciones y con bases occidentales, ¿no? Y entonces ahí mencioné algunas enseñanzas que fueron enseñanzas que yo he bebido desde mis 20, 21 años cuando comencé el tema del despertar espiritual o el despertar conciencial. Comencé a estudiar el Cuarto Camino de Gurdjieff, del maestro espiritual Gurdjieff, que ahí vemos 1867-1949, principalmente en el siglo XX. Él formó una escuela para el desarrollo armónico del hombre, del ser humano, que en cierta forma él traía enseñanzas de Oriente a Occidente. Gurdjieff estudió en la India, en Egipto, se dice que fue profesor del actual Dalai Lama de matemáticas en su infancia. Entonces, si bien lo desarrolló en Francia, en una mansión, donde ahí tenía su escuela de coaching, incluso se mencionaba que era un coaching coercitivo, ¿no? Porque era muy aplicado a la vida cotidiana, muy práctico, surgió en Occidente. El Nuevo Pensamiento también, que es una escuela de pensadores que surgió en Estados Unidos, con psicólogos, médicos, psiquiatras, que hablaban del poder de la mente subconsciente, que va desde 1850 a 1970. Luego también el Curso de Milagros, en 1970, surgió en Occidente también, y el Curso de Amor, que es la típica no dualidad, ¿bien?, que disfrutamos hoy en Occidente. Pero también tiene inspiraciones orientales, porque la no dualidad viene de los Vedas, ¿no?, de hace 5000 años. Así que esas son las enseñanzas base del libro El arte de sanar la mente, y lo utilizaremos para referenciar a Occidente. Volviendo un poco a lo que es Oriente, he plasmado aquí el objetivo central que tenían los budistas tibetanos. Aquí ya hablamos del budismo tibetano, la tradición espiritual, que es vivir una vida más feliz. Y me pareció interesante aclararlo porque esto tiene que estar aplicado a la vida cotidiana. Si no lo aplicamos a la vida cotidiana no tiene ningún sentido. Bien. Entonces ese era el objetivo central. Para eso estudiaban la mente, para eso estudiaban las emociones. Y tenían como objetivo alcanzar el estado de vacuidad, que es un concepto muy conocido en el budismo. Y la vacuidad es un estado perceptivo.
Es importante que no se confunda con un estado meditativo, que es el samadhi, o un estado de existencia iluminada, que es el nirvana. La vacuidad es lo que en Occidente conocemos como el estado de percepción real, es decir, cuando de la mente se va el sistema de pensamiento de miedo, el sistema de pensamiento del mundo. Se va la carencia, se va el miedo al daño, se va el conformismo, se va la pérdida, en fin, infinidad de elementos que nosotros adoptamos y se alcanza el estado de vacuidad, en un estado perceptivo. Que obviamente ahí la persona empieza a vivir una vida más feliz, porque en realidad lo que dicen ellos es que se van los pensamientos no válidos, pensamientos vinculados con el miedo y quedan pensamientos vinculados con la naturaleza, con el amor. Y ahí comienza la cocreación de realidad y la persona comienza a experimentar una vida más feliz, pero no sin antes hacer ese trabajo. Bien, es decir, hay que hacer algo. ¿Por qué hay que hacer algo? Porque ellos mencionaban que el mecanismo del sufrimiento y la felicidad nace y muere en la mente. Se llama el mecanismo causal. Es decir, cuando una persona está sufriendo es por las ideas que tiene en su mente, no es por lo que ve fuera. Tanto si sufre como si es feliz. Bien, eso es lo que decían los budistas tibetanos desde que comenzaron a hablar del entrenamiento mental, de la mente adiestrada. Bien. Y dicen que el sufrimiento en la mente ingresa por 3 niveles. Principalmente experiencias dolorosas, que puede ser la pérdida de un ser querido, que puede ser, no sé, un despido del trabajo, una quiebra económica, una enfermedad propia, una enfermedad de un ser querido. Esas son las experiencias dolorosas. Luego también las sensaciones placenteras. ¿Y por qué las sensaciones placenteras? Dirán, de hecho yo me pregunté en algún momento, ¿cómo sensaciones placenteras me ingresa sufrimiento? Claro, porque si yo voy a buscar una sensación placentera al mundo externo, al mundo del afuera, es porque en realidad, dicen los budistas, hay una semilla de insatisfacción. Es decir, en realidad yo no necesitaría ir a buscar algo externo para tener una sensación de placer, sino que tendría que estar feliz simplemente por tener una vida, por existir, ¿no? Entonces, ahí es lo que mencionan, que cuando uno va a buscar una sensación placentera, en lo que sea, en una persona, en adicciones, en cualquier cosa, en una pareja, en cualquier cosa, en una película, en lo que sea externo, tiene la semilla de la insatisfacción. Uno lo hace desde la carencia. Por eso el sufrimiento ingresa desde las sensaciones placenteras y también dicen que ingresa desde el sufrimiento penetrante del condicionamiento. Esto se explica vinculado a que si la mente está indisciplinada, no está adiestrada, ya por el solo hecho de vivir en el mundo, ingresa sufrimiento. Por eso se dicen que ingresa sufrimiento penetrante del condicionamiento. ¿El condicionamiento qué? El condicionamiento mental. Es decir, cuando hay pensamientos no válidos, cuando hay pensamientos de miedo, no es necesario que uno tenga que hacer nada, está en el mundo y va a sufrir. Ellos mencionan que sucede eso. Es decir, no hace falta que tenga una experiencia dolorosa, no hace falta que vaya a buscar una sensación de placer desde la insatisfacción, sino que solamente tener pensamientos no válidos me va a hacer materializar realidad vinculada con el miedo, que igual de todas formas no pasa nada, porque cuando se materializa esa realidad es simplemente para descartar pensamientos no válidos y centrarnos en los pensamientos válidos. ¿Bien? ¿Cuál es el proceso por el cual la mente crea sufrimiento? Bueno, lo vengo un poco mencionando, un estado mental indisciplinado, un estado mental no adiestrado, la mente no limpia, es decir, la mente que está vinculada con estos... En la gran mente subconsciente tiene pensamientos de miedo. Entonces, ese es el estado mental indisciplinado. Y aquí podemos mencionar dos conceptos importantes del budismo, que son el nirvana y el samsara, ¿no? Antes hablábamos de vacuidad, que es un estado perceptivo. El nirvana en realidad es un estado de existencia. Es decir, cuando la persona limpia su mente con la vacuidad, sin embargo no se libera del sufrimiento porque todavía puede percibir sufrimiento. En el nirvana la persona se libera totalmente del sufrimiento. Es decir, el sufrimiento se le va de la conciencia. Mencionan en el budismo que los que están en estado de existencia iluminada se llaman bodhisattvas, ¿no? Que son personas que están... Bueno, la rueda del samsara significa
las encarnaciones donde la persona tiene pensamientos no válidos y genera acciones karmáticas y está en aprendizaje para transmutar todo ese sistema de pensamiento falso vinculado con el miedo y comienza un estado de existencia iluminada. Entonces, estados opuestos, ¿no? El nirvana está vinculado con este proceso de pensamientos válidos y un estado de existencia iluminada, y el samsara con el miedo, todo lo que no es real, todo lo que son pensamientos no válidos, y es como una especie de etapa de aprendizaje. Por eso mencionan esto de pensamiento válido y no válido. Dentro de las claves de sanación mental del budismo, la primera es la empatía y la compasión universal. Y voy a mencionar algunos comentarios de cada una, vamos a ver 5, pero voy a mencionar algunos comentarios porque de cada una de estas podemos hacer conferencias de 3 horas, ¿no? ¿Qué es la compasión universal? Es el deseo de la liberación del sufrimiento para las otras personas. ¿Y por qué la empatía? La empatía porque es la capacidad de conectar con los sentimientos de la otra persona. Entonces, para querer la liberación de ese sufrimiento, para tener la intención de liberar a las otras personas de ese sufrimiento, la persona tiene que ser empática, tiene que saber que la otra persona está sufriendo. Entonces, en el budismo, el camino para alcanzar la iluminación es de la mano de la compasión universal. Es decir, con la intención de que los demás se liberen del sufrimiento. Porque ellos saben que por ley de causa y efecto, si los demás se liberan del sufrimiento, como no hay separación por ley de universal de correlación universal de causa y efecto, eso aporta a su propia liberación del sufrimiento. Entonces, la hacen más fácil y están preocupados por el bienestar y la liberación del sufrimiento de no solo personas, sino lo que sea, o sea, energías, otros reinos, animales, vegetales, lo que sea. Y además tampoco para personas cercanas, sino para todo. Cuanta más compasión tenga una persona, puede pensar liberar del sufrimiento o desear la liberación del sufrimiento para todo el mundo, todos los planetas, todas las galaxias, que es infinito, ¿bien? Diferente a en Occidente, ¿no? Que es el deseo del bien frente a, no sé, los amigos, los familiares, y en tanto y en cuanto sean compasivos conmigo. En este caso, la compasión universal no tiene que ver con el ego, ¿no? Tiene que ver con la liberación de los demás. Continuamos con el altruismo ilimitado. ¿Por qué el altruismo ilimitado? Porque absolutamente todo lo que se puede liberar del sufrimiento es ilimitado. Es decir, personas, energías, reinos. Entonces, ellos dan generosamente hacia todo lo que pueden. Entonces, esa es una práctica de sanación mental budista. El altruismo total, ilimitado, para inclusive personas que no conocen, para personas que estén en otros continentes. Es decir, ellos intentan incrementar la expansión del altruismo como también la compasión, aunque hay diferencias. Lo mismo con el amor incondicional. ¿Cómo se define el amor incondicional? Es la intención de que lo que se contempla evolucione álmicamente. Ese es el amor incondicional. Y también aplicado hacia todas las personas, hacia todos los seres, hacia todos los reinos, hacia lo que sea. ¿Bien? Diferente lo que conocemos en el Occidente con el amor egoico, ¿no? De una especie de amor con apego, amor con odio, ¿no? Te amo si estás conmigo, te odio si estás con otro, ¿no? La serenidad también. Ellos en realidad también lo que trabajan mucho es con el sufrimiento de las emociones negativas. Es decir, intentan tener serenidad ante cualquier situación, sobre todo las situaciones adversas, las situaciones de presión, las situaciones de tensión, porque saben que quien interpreta una situación como de tensión o difícil o una situación negativa es el propio ego. Entonces, recomiendan, o sea, el budismo dictamina de mantener la calma ante toda situación. Y cuanto más difícil nos sea mantener la calma, más estamos aprendiendo, ¿no? En cualquier tipo de situación. Y el cultivo y la práctica del desapego. También es muy importante porque en el budismo los elementos materiales como los coches, las viviendas, la ropa, ellos lo ven como meros elementos efímeros
que están y hoy están y mañana no están. Son como símbolos externos totalmente efímeros. Entonces pueden, de esa manera, sabiendo que hoy están y mañana no están, pueden desapegarse tranquilamente. ¿Bien? Lo cual no significa que no los disfruten. Lo pueden disfrutar, hay que ver si con apego o sin apego. Recordemos que Osho, por ejemplo, el gurú del siglo pasado, uno de los más conocidos, tenía 70 Rolls Royce, ¿no? Que fue muy criticado por eso, ¿no? Le sacaban fotos con los 70 Rolls Royce. Bueno, lo que sucede es que no se sabe nunca en la mente si él estaba pegado a los 70 Rolls Royce o no. Es decir, si sufría cuando les quitaban los Rolls Royce, ahí estaba pegado. Ahora, quizás los disfrutaba y si no los tenía o se los incendiaban, no sufría. Eso nunca se puede saber, porque los procesos psíquicos de las otras personas no los podemos saber. Entonces, nada, convendría esas cosas quizás no criticarlas porque nunca sabemos qué es lo que está dentro de la mente de las personas. ¿Bien? Entonces, el cultivo y la práctica del desapego. Que esto, cuidado, esto a veces pongo ejemplos de Osho, hablo de bodhisattvas, no, eso aplicado para nosotros mismos, no nos confundamos. Es decir, no sé, si mañana este ordenador no lo tengo, ver si sufro si no tengo ordenador. Bien, y me puedo comprar otro y no sufrir. Es decir, a todo lo que decimos mío, eso ya tiene como una semilla de sufrimiento. Y lo podemos aplicar en nosotros mismos. Bien, no nos vayamos tanto al ego espiritual de ver a los gurús, a Ramana, sino nosotros mismos utilizar en la vida cotidiana, que es lo más importante. Cultivar y practicar el desapego. Que no significa estar desnudo por la calle, ¿eh? Como dije antes, 5 mansiones y estar desapegados de esas 5 mansiones. Vamos a Occidente. Como dije, Occidente, voy a hablar un poco del arte de sanar la mente. Básicamente las ideas centrales del arte de sanar la mente tienen mucho que ver con lo que vimos recién en Oriente. Quizás tiene que ver porque en algún momento, como dije antes, en algún momento de mi expansión de conciencia he bebido de fuentes como el Vedanta Advaita, el hinduismo, el budismo, pero sin embargo es verdad que los términos cambian. Yo hablo mucho de la percepción real, la percepción inocente, cuando se limpia el sistema de pensamiento de miedo, y hago mucho hincapié en esta programación mundana subconsciente, es decir, esta programación que nosotros tenemos pero no la percibimos, no vemos. ¿Y esa programación mundana cómo se constituye? Bueno, con mensajes de la crianza, mensajes de nuestros familiares, sistema educativo formal, la escuela, la famosa escuela, que se ingresa mucha competitividad, medios de comunicación, ingresa bastante programación, incluso experiencias de los ancestros también, programación mundana subconsciente. Es decir, no sé, si mi abuela tenía miedo a las arañas, quizás me lo cuenta mi madre y yo veo una araña y me da miedo. Bueno, es por el miedo de mi abuelita, ¿no? Y también de vidas pasadas. Más allá de que en Occidente no se habla mucho de vidas pasadas, también nosotros, no olvidemos que estamos en múltiples experiencias terrenales. ¿Bien? Entonces, cosas no integradas de otras vidas también están en el sistema, en la programación mundana subconsciente, ya un poco hablando en términos occidentales. Y ahora vamos a pasar a las 5 claves de sanación de Occidente, que es lo que a veces yo hago consultas individuales con alumnos y también doy retiros y cursos y tengo un test del sistema de pensamiento de miedo que tiene 24 componentes. Hoy vamos a ver los primeros 5 y claro, me preguntaba a veces, porque yo se lo doy a los alumnos en los cursos, en los retiros, y siempre salían los mismos, ¿no? Obviamente lo hacía aquí en Occidente, no tuve la suerte de hacer retiros en Oriente, ojalá algún día. Y claro, decía, ¿pero por qué? ¿Por qué los primeros siempre son el miedo al daño, que ahora los vamos a ver, el miedo al daño, la carencia, el egoísmo? ¿Por qué siempre salen estos, ¿no? El miedo a la pérdida, el miedo a perder personas, a perder cosas, el conformismo, que se hace desde la carencia, ¿no? El conformismo, porque pienso que algo, o sea, que no hay otra cosa y me conformo con eso porque pienso que no hay otra cosa. Ahí está la carencia, ¿no? El conformismo. Bueno, y las creencias de tiempo. Salían siempre esos puntos en el test del sistema de pensamiento falso. Bueno, me di cuenta que tiene mucho que ver con características de la sociedad occidental que están viendo, ¿no? Hay una valoración excesiva del cuerpo,
del ego, de la personalidad. Hay una valoración de la competencia, el ganar, perder, incluso también la programación del sistema educativo. Tener para valer, hay una tendencia a la acumulación, totalmente diferente a las ideas orientales, ¿no? En Oriente dirían acumular ¿para qué? Bueno, pero en Occidente el acumular tanto dinero, personas, empresas, casas, eso le da poder a la persona, se siente segura. Pero los budistas decían que la seguridad viene de la mente, no viene de lo que tengas. Pero bueno, en Occidente se empezó a pensar así en algún momento, nadie sabe por qué. Entonces se busca la salvación de uno mismo, ¿no? Tonto el último, dicen a veces, ¿no? Salvarse uno, y eso mismo hace que uno se vuelva como un poco más egoísta, ¿no? Salvarse uno y salvar quizás a la familia, a los amigos, y bueno, los amigos ya sería mucho. Y tenemos esa cultura, por eso sale el tema del egoísmo, ¿no? Genera egoísmo, porque hay una separación. Salvarse uno mismo, en realidad en el fondo está haciendo una separación entre uno mismo y el otro. La separación es totalmente ilusoria. Por eso los budistas, que como vienen hace 5.000 años, la hacen más fácil. La compasión desea que más se liberen de sufrimiento los demás. Los demás, y obviamente por ley de causa de efecto me voy a liberar yo también. Entonces piensan un poco con simpleza, ¿no? Y nosotros en Occidente, digo nosotros porque yo siempre viví en Occidente y bebí de fuentes occidentales, caemos a veces en el error de salvarnos nosotros mismos y bueno, el culto a la velocidad. Esto tiene que ver con las ideas de tiempo, el apego al tiempo, el culto a la velocidad, hacer todo rápido, ir corriendo, no sé para qué. Ser alguien el día de mañana, también a veces se escucha en las escuelas, tú tienes que ser alguien el día de mañana. Pero desde Oriente dirían, pero si uno ya es, ahora. Hay niños que, esto lo he visto, hay niños que cuando le dicen, ¿qué quiere ser astronauta cuando seas grande? A los 2 años le preguntan, ¿quieres ser astronauta? Ya soy, ¿por qué tengo que ser astronauta? No, para valer, pero si ya vale. Hay niños que ya vienen, obviamente, con experiencias de vidas pasadas, con esa mentalidad, ¿no? Es muy bonito. Ser alguien el día de mañana, bueno, añoranza del pasado y miedo al futuro. Es decir, claro, las famosas emociones negativas que en Oriente las trabajan mucho para que se eliminen, aquí es como que se consideran un poco como normales, como que hay que vivir con las emociones negativas, si otra persona es celosa, yo voy a ser celoso, si otra persona es envidiosa, yo voy a ser envidioso, no pasa nada. Y entonces se va como teniendo en la mente como que no hay que hacer nada con eso, como que es normal. Lo normalizamos y ahí vamos con odio, bronca, tristeza, angustia, celos, envidia, frustración. Bueno, podría seguir, hay como 40 emociones negativas. Y bueno, muchas, ¿por qué lo menciono ahora el tema de las emociones negativas? Porque muchas vienen de, por ejemplo, de la añoranza del pasado, la persona quedó pillada en el pasado, y viene la nostalgia, ¿no? O el miedo al futuro, o un deporte occidental que es la preocupación por lo que nunca ocurrió. No sé si les ocurrió, ¿no? Sí. Preocuparse por lo que no ocurrió todavía. No sé, mi hijo va a la discoteca y pienso que le va a pasar algo, pero no ocurrió eso. Bueno, pero le puede pasar, es una ilusión. Pago el seguro por si en el futuro se me incendia la casa. Pero no se me incendió la casa. El otro día me llamaron también por el tema de los gastos fúnebres. ¿Cómo se llama el seguro de muertos? Sí, claro, que intentan proyectar miedo, ¿no? No, pero después los gastos los va a pagar su familia. Pero si estoy ahora yo, y no ocurrió mi muerte, estoy ahora. Bueno, señor, pero tiene que pensar en el día de mañana. No me hables, por favor, de lo que nunca ocurrió, le digo. Y le digo, gracias, corté. No sé si entendió. Claro, lo segundo es el miedo al futuro. Entonces, es una programación también para el subconsciente, ¿no? Y de hecho, el miedo a la muerte hay mucho en Occidente, porque claro, se piensa que estamos en la rueda del samsara o la rueda del nirvana, lo que sea, pero que no, que esto del juego 3D y la muerte, bueno, también por la cultura, ¿no? El funeral, lo negro, bueno, toda esa cultura que hace que temamos, pero en realidad estamos temiendo de una ilusión. Entonces, bueno, en cierta forma, todos estos, el top 5 claves de sanación mental, ¿cómo vamos de tiempo, Alfredo? Que yo puedo seguir 4 horas,
Porque detecto cuando se me calienta la voz. Y media. Perfecto, tenemos un poco más. Entonces, claro, el primero, esto ocasiona mucho sufrimiento en Occidente, el miedo a ser heridos. Por eso se hace mucho hincapié en las heridas emocionales. No sé si conocen, ¿no? La herida del rechazo, de la traición, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Del abandono, todas basadas en el miedo al daño. Es decir, una persona interpretó con miedo al daño una situación, quedó dañada por sus propias creencias en el daño, y bueno, en ningún momento se puso a pensar que es una conciencia invulnerable, porque a veces, claro, la programación de la mente se hace en la infancia, ¿bien? Entonces, claro, en la infancia, no sé si le habrá sucedido a ustedes, pero yo cuando empecé a hablar no dije, estoy en el mundo de la ilusión, todo es amor, no me hablen del daño. No, entonces en la infancia, en líneas generales, el discernimiento, la persona es como que no tiene discernimiento, entonces ingresa todo el subconsciente, todo, absolutamente todo. Entonces se van generando las famosas heridas emocionales que después la persona quizás a los 30, 40 años tiene que invertir bastante en terapia para limpiar esta creencia en el daño, ¿no? Pero en realidad la verdadero es que somos una conciencia invulnerable, somos una conciencia eterna, somos una conciencia infinita. A nuestra conciencia nada la puede dañar, ni físicamente ni psicológicamente. Ni a una persona no la pueden dañar ni aunque le peguen un disparo en la cabeza, porque su conciencia es eterna, ¿bien? Entonces, bueno, esto en Occidente no se tiene muy claro y causa mucho sufrimiento, pero en Oriente esto ya lo tienen bastante digerido, ¿no? Los juicios duales, estamos en el top 5 de las claves de sanación mental de Occidente. ¿Los juicios duales qué es? Es impregnar en la realidad juicios de bonito, feo, bueno, malo, positivo, negativo, situación difícil, situación fácil, mejor, peor, correcto, incorrecto, ganar, perder. Bueno, ¿para qué, no? Impregnar tantos pensamientos duales. Bueno, a veces esto causa mucha sorpresa, a veces en retiros, en cursos, en sesiones me preguntan, ¿pero por qué esto de que estoy juzgando negativamente o positivamente causa sufrimiento? Porque la realidad es completa. La conciencia percibe la realidad de una manera completa. Si tú estás emitiendo un juicio de mejor o peor, o positivo o negativo, estás rechazando una parte de la realidad. Si estás, por ejemplo, éxito o fracaso, o el sueño americano, ¿no? Ganadores y perdedores, winners y losers, ¿no? Que todos buscan ser ganadores, tener una carrera, el perro, la casa, la piscina, y si no tienen eso, son poco menos que un ser humano. Entonces, claro, si la persona va todo el tiempo buscando el éxito y buscando lo mejor, justamente a esa persona le va a venir una experiencia para que se dé cuenta de que lo que estaba buscando era una ilusión. Y le pueden venir, bueno, situaciones de fracaso, situaciones negativas, depresión fulminante, que no pasa nada igual. Una depresión fulminante es simplemente para darnos cuenta de que el mundo de la materia es una ilusión, ¿bien? Y que estamos conectados en realidad con una conciencia, con nuestro espíritu. Entonces, muchas personas van por la vida con estos juicios duales y despierta mucho sufrimiento. Todo esto que estoy mencionando se puede sanar, ¿bien? Es decir, con meditaciones, con afirmaciones, con mensajes. No, o sea, no lo estoy mencionando por un tema descriptivo y que, bueno, después nos vamos de aquí y nadie hace nada con esto. No, la idea es que uno pueda trabajar sus juicios duales para no percibir la realidad con dualidad. También la creencia en el daño se puede trabajar con terapia reflexiva, con afirmaciones, con acciones. Se pueden hacer acciones para la creencia en el daño, para los juicios duales. ¿Y cómo seguimos? Bueno, esto lo englobé en 3, pero es todo lo mismo, ¿no? La sensación de carencia, la sensación de insuficiencia constante, como que algo falta, como que en el mundo algo falta. Pero muchas personas piensan eso, que en un universo infinito me falta algo, no sé qué es, no estoy bien porque me falta algo. Bueno, quizás tengas que ampliar tu percepción porque estás en un universo de galaxias, hay de todo, lo que quieras. Pero bueno, carencia, pérdida. Claro, como pienso que me faltan cosas, que me pueden faltar cosas, tengo miedo a perder esas cosas, entonces me apego, ¿no? Lo que hablaban los budistas, el cultivo del desapego, justamente para caer en la verdad de que nada se pierde, todo es ganancia. ¿Cómo se va a perder algo en un universo infinito? Lo que sucede es que hay un apego, ¿no? Yo digo,
mi familia, mi hijo, mi pareja, mi ordenador. Y bueno, desde ahí, desde ese apego, cuando esa persona no esté o ese objeto no esté, que es natural aparte, porque la realidad se rige por la ley de la impermanencia, ¿no? Es decir, todo es cambio constante. El cambio está inherente en la realidad. Bueno, pero hay que aplicarlo en la vida cotidiana. Para esto se trabaja mucho con la aceptación. Por supuesto que es doloroso, claro. Para una persona quizás tiene un hijo y de repente su hijo no está. O tiene un padre y su padre no está. O de repente tiene una casa y se le incendia la casa. Bueno, pero también, como decían los budistas, ¿no? El sufrimiento es una especie de... está aquí en la percepción, está aquí en cómo interpretamos la realidad. ¿Bien? De hecho, esto lo vemos. Hay personas que con la misma experiencia, una cae en una depresión fulminante o se quita la vida, y otra con la misma experiencia, no sé, sale adelante, aprende la situación y rehace su vida. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, eso constata lo que decían los budistas. El sufrimiento está en la mente, no está afuera. Porque si ante la misma experiencia tenemos dos personas que reaccionen de la misma manera, eso tiene mucho que ver con el sistema de pensamiento que tiene la persona. Por eso es muy conveniente estudiar estas cosas, ¿no? Bueno, y el conformismo, lo decía un poco antes. Si yo pienso que las cosas faltan, si pienso que las cosas se pueden perder, entonces cuando tengo algo, no veo que puede haber otra cosa y me conformo con eso y lo intento retener. Esto sucede mucho en las relaciones de pareja. Mucho conformismo. Relaciones de pareja occidentales, ¿no? El egoísmo, lo decía un poco antes, y ahí puse algunas características de la persona egoísta. ¿Bien? Antepone su beneficio personal al colectivo, también le resulta difícil desprenderse de lo propio. El egoísmo genera mucho sufrimiento. Justamente un poco lo mencionaba antes, porque cuando uno tiene una percepción egoísta, en cierta forma está viendo la realidad de una manera incompleta. Bien, es decir, no está amando todo, no está integrando todo. Está solamente pensando en su propia persona, sus propios objetivos, su propio día de mañana, sus propios problemas, sus propios conflictos, y así se va hundiendo en este pilar del sistema de pensamiento falso, que es bastante destructivo, y las creencias de tiempo como top 5. Lo mencioné un poco antes, ¿no? El único tiempo real que nos da la existencia para vivir es este. De hecho, el momento más importante de nuestras vidas, el momento más importante de mi vida, les comento, es este. No tengo que ir a, ¿no?, cuando me recibí o cuando tuve no sé qué, no me tengo que ir al pasado. Este es el momento más importante, es el ahora, ¿no? Vamos a unas conclusiones finales. ¿Estamos bien de tiempo? Ya estamos... Tengo miedo de... Quiere decir se graduó. Para los que no sepáis. Estamos bien. 39. 39, genial. Nos quedan 5 minutos para exponer las conclusiones finales y luego cualquier tipo de consulta, pregunta, reflexión, si algo suscitó lo que he compartido, me encantaría escuchar y aprender de todos, ¿no? Comencemos con las diferencias. Bueno, en Oriente se hace mucho hincapié en el carácter destructivo de las emociones negativas. Trabajan mucho para que, de hecho dicen, el estado de vacuidad es sin emociones negativas. Es decir, no surgen las emociones negativas. Solamente surgen los sentimientos conscientes. ¿Qué son sentimientos conscientes? La persona se siente como quiere. Porque las emociones, por definición, son impulsos automáticos. Es decir, me viene tristeza, me viene alegría, algo. Y yo no quiero tener automáticos. ¿Y cómo me voy a sentir? Bueno, eso surge en el estado de vacuidad, cuando se van los pensamientos negativos, o dicho en términos occidentales, cuando se limpia la mente subconsciente de temas vinculados con el miedo, y solo surgen, la persona puede elegir su sentimiento, puede elegir cómo estar. Quiero estar alegre, quiero estar inspirado todo el día. Lo puedes hacer, estar alegre, inspirado, feliz, pleno, todo el día. Todo el presente, ¿no? Porque día ya entramos en la ilusión del tiempo. Pero bueno, hablo como para que nos entendamos, ¿no? Porque si en realidad fuera por mencionar la verdad universal, tendríamos que estar todos callados, contemplándonos. Entonces hablamos como para jugar un poco, ¿no? Occidente, no, como dije, no hace tanto hincapié en las emociones negativas. No sé de dónde vendrá esto, pero las tienen como normalizadas, ¿no? ¿Cómo? Se fomentan las emociones negativas porque hay mucho interés en el mercado, mucha gente le interesa mal, ¿no? Y entonces
sí, vive con la tristeza, vive con la angustia, vive con el dolor, hay mucho culto al dolor, el dolor. Bueno, en Oriente dirían, estás en la ilusión total con el tema de la tristeza, de la angustia. ¿Por qué? Porque te has pasado y además interpretas bien la realidad. Pero bueno, estamos en aprendizaje también. Entonces, como no se trabaja mucho en las emociones negativas, lo que hay es una mayor creencia en la vulnerabilidad y lo que crece en Occidente es la creencia en el daño, la creencia en la herida. Entonces esa es una diferencia muy fundamental, es decir, de ahí eso es lo que quizás podemos aprender de Oriente, ¿no? A ver el carácter destructivo de las emociones negativas para tratar de sanarlas y que no surjan, ¿no? Porque además lo que tienen las emociones negativas se proyectan, es decir, no pasa nada si la persona tuviese enfado y bueno, y se va a meditar, tiene enfado y lo proyecta contra alguien, contra algo, rompe algo, mata a alguien también. Entonces, bueno, nada. Los juicios duales. Bueno, esto en el budismo lo tienen también como muy básico. De hecho, cosas que he leído para la presentación, a veces hablan de la mente polarizada o la inclinación mental, pero ni profundizan en la dualidad, justamente por esto, por los textos de los Vedas, que estamos hablando entre los años 1500 a.C., que ya fueron de hecho se consideran los más antiguos de la humanidad, que ya mencionaban la naturaleza no dual de la realidad. Entonces, el hinduismo, el Vedanta Advaita y su principal exponente, Ramana Maharshi, habla mucho de esto, ¿no? De la no dualidad. En Occidente, esto de los juicios duales está en segundo lugar de las claves de sanación, como dije antes, porque eso ocasiona sufrimiento y es conveniente trabajarlo, tomar conciencia, nada más. El egoísmo también, en Oriente se hace hincapié, como decíamos antes, en trabajar para el bienestar de los demás, a tal punto de ignorar incluso el propio bienestar. Y todavía en Occidente el egoísmo es el cuarto pilar del sistema de pensamiento falso y está entre los primeros 5 causantes del sufrimiento. Eso también es algo que podemos aprender de Oriente, ¿no? Pensar mucho más en las demás personas, no solo personas conocidas, es decir, no solo amor a mi hijo, sino también al hijo del vecino. ¿Bien? ¿Por qué no le voy a dar amor al hijo del vecino? Y a personas que estén incluso en otros continentes, en otros hemisferios, en otros planetas, si hay personas, no sé. Pero también ellos trabajan lo que es la liberación del sufrimiento hacia otros reinos también, ¿no? Conservar plantas, animales, recursos naturales también, ¿no? Está bien que no tienen sistema nervioso, el agua no sufre, pero le puedo dar cuidado al agua. Bien, puedo no contaminarla. Entonces, siempre hay, si lo pensamos bien y nos detenemos a meditar y a pensar, siempre se puede aplicar la liberación del sufrimiento, o cuidar, o aplicar amor o altruismo a diferentes elementos de la realidad. Bien. Creencias de tiempo también es una gran diferencia. Esto de la conciencia presente lo tienen muy en claro en Oriente, y en Occidente de a poco está ingresando esto de vivir el ahora, con el gran bestseller de Eckhart Tolle, El poder del ahora. La gente ya empieza a pensar en el ahora, y de a poco se va instalando la idea del presente. Similitudes, Oriente y Occidente, el papel de la mente y la conciencia, es decir, en el sufrimiento. Es decir, es como que el sufrimiento es una proyección de la propia mente. Esto es una similitud del budismo tibetano y lo que hablábamos del arte de sanar la mente, el curso de milagros. No todo Occidente tiene esa idea, porque recordemos que los grandes estudiosos de la mente en Occidente es la psicología, que tuvo muchísimos aportes, la psicología freudiana, Lacan. Pero sin embargo, hay una psicología trascendental y espiritual. En la psicología clásica es como que te dicen, aquí está la mente y ahí está la realidad. O sea, hay una conciencia de separación. ¿Bien? Pensamientos de miedo y de amor, pensamientos válidos y no válidos, eso es la conexión también entre Oriente y Occidente. También le quería ofrecer, ya que estamos terminando, algunas más, ¿no? Claves de sanación mental secundarias en comparación con las 5 expuestas. O sea, no significa que no sean relevantes, sino que son algunas que quedaron fuera y que para Oriente son un poco más básicas, por eso no las tomé como las más importantes. La meditación, fundamental. La eliminación del ego, fundamental. En Occidente podríamos aprender un poco de eso. La eliminación de la personalidad programada, y eso nos va a conectar con nuestra conciencia. Conciencia del presente y disminuir
la negatividad. Son algunas más elementos de sanación de Occidente y de Oriente, perdón, y de Occidente también les quiero ofrecer algunas más allá de que no profundizaremos por temas de tiempo. Hay mucho apego al espacio físico también, como me creo que soy un cuerpo, entonces, y además estoy engañado con el mundo de los sentidos, entonces digo, qué lugar tan bonito, y es mi lugar, mi ciudad, mi país, mi cultura, y me quedo ahí, encerrado, no viajo ni nada. Mucho apego al espacio físico, mucha manipulación de la realidad, mucha culpa, eso quizá viene de la religión, del cristianismo, ¿no? La culpa. Mucho victimismo también. Pues esto viene de la separación, es decir, no me hago responsable de mi realidad y caigo en echarle la culpa, no sé, al político de turno, al empresario que tiene muchísimo dinero, y entonces me oprime. Mi padre, mi madre, se le echa la culpa a la familia porque no me enviaron a estudiar. Entonces hay mucha culpa hacia elementos externos y la persona cae en el victimismo y cae en la queja también, y obviamente eso, la persona queda estancada. Y de todas formas, se puede salir de todo eso, simplemente transmutando el sistema de pensamiento. Así que bueno, como dice ahí, muchas gracias, y cualquier consulta, reflexión, lo que quieran compartir. Levantar la mano si quieres, hay micrófono ahí. Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué opinión tienes tú sobre el tema de la medicación, de tomar ansiolíticos, antidepresivos, que aquí en España somos... Sí, no, está claro. El tema, ¿qué opino yo de la medicación? Somos el país que creo en el mundo el que más antidepresivos y más ansiolíticos se toma. Entonces, ¿qué opinión tienes tú sobre ese tema? Bien, gracias por tu pregunta. Voy a tratar también de ser concreto porque vi que hay muchas personas que levantan la mano, entonces para que alcance a todos. Mira, en mi experiencia personal te puedo mencionar que yo comencé con ataques de pánico, ansiedad, porque bueno, estaba en un sistema de pensamiento de miedo, es decir, quería recibirme, ascender en la empresa, la pareja y la vida rutinaria, el sueño americano. Sí, cuando fui a un médico me dijo, bueno, tienes que ir a terapia y también tomar medicación. Y la medicación lo que me produjo es que, bueno, quizás tomaba, te tranquilizaba, pero después quizás necesitaba más para el mismo estado, ¿no? Necesitaba más dosis. Entonces ahí dije, bueno, por aquí no va el tema. Y la dejé. ¿Bien? Lo cual no significa que le ayude a alguna persona que quizás esté por quitar la vida y, bueno, tome alguna medicación. Pero en líneas generales yo no lo recomiendo, porque considero más que es mucho más importante indagar y el cultivo del pensamiento, de reflexionar sobre el propio pensamiento, los propios miedos, indagar dentro, porque quizás en algún momento yo pensé, ahora que me lo preguntaste, gracias por la pregunta, estaba con la caja de la medicación y dije, pero si esto se hizo en un laboratorio, ¿qué sabe el laboratorio de mi vida? ¿Qué sabe el laboratorio de mis miedos? ¿Qué sabe el laboratorio de mi propio sistema de pensamiento? Entonces ahí lo dejé. Así que un poco esa es mi opinión. ¿Bien? No sé si está claro. Bueno, básicamente los medicamentos lo que producen es una anulación del funcionamiento normal del sistema nervioso central y bueno, pues es una tirita que, como él dice, en una situación extrema pues puede servir, ¿no? Porque a veces dice, oye, mejor que se quede como atontado para que no se suicide, ¿no? Pero fuera de eso no te va a curar. La curación es siempre el resultado de una introspección, de un fortalecimiento interno y de un reencontrarse con la vida desde otros valores, desde otra visión más sana que no aquella que te ha llevado a esa situación, ¿no? Yo también comparto contigo esa. Gracias, Alfredo. Gracias. ¿Alguien más? Ahí te acercan un micrófono. Acérquese. Bueno, yo quería a ver cómo me puede diferenciar el conformismo de la aceptación. ¿El conformismo? Sí. De la aceptación. Tú has utilizado el término
conformismo como, bueno, y la aceptación o resignación, no la resignación, aceptación. La diferencia entre Sí, conformismo y aceptación, sí. ¿no? Sí, no, Vale. no es lo mismo. No es lo mismo. Eso es. Sí. Porque tú en una relación, por ejemplo, te puedes estar conformando con otra persona, o estás también en un objeto, te puedes estar conformando, pero quizás hay cosas que las aceptes, o sea, estás aceptando tu cocreación de realidad, tu propia responsabilidad de la situación. Sin embargo, puede ser que te estés conformando, pero en realidad la aceptación está a otro nivel. Tú aceptas esta cocreación, aceptas esta relación y ves que te estás conformando y la puedes soltar. ¿Bien? Y ahí sueltas el conformismo, pero siempre tienes la aceptación y de la responsabilidad total de tu propia vida que se genera a través de tus propios pensamientos. Entonces hay una diferencia sutil, pero se pueden aplicar ambas a la misma realidad, al mismo momento. ¿Bien? Buenas tardes. Buenas tardes. La propuesta casa. Me gustaría comentar sobre dos. La parte que ha hablado de bueno, pues todo lo que es el tema de la farmacología, evidentemente estamos de acuerdo, pero también creo que es importante tener claro que para elevar el estado de conciencia, en este caso, o ser conscientes de cómo formulamos la vida, primero tenemos que partir del cuerpo. Es decir, esto pasa igual que la meditación, ¿no? Los que llevamos algún tiempo meditando sabemos que el primer control es del cuerpo, ¿no? Cuando una persona nos encontramos con toda la parte bioquímica muy alterada, yo pienso que necesitamos en ese momento un tratamiento de choque. El segundo nivel ya será toda esa parte introspectiva y ser consciente de cuál es tu pensamiento, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay dos cuestiones que se han abordado. La compañera de aquí al lado decía aceptación. A mí me gustaría compartir contigo. Entiendo que la resignación es un tema de victimismo, obviamente, pero la aceptación la puedo entender como el respeto a lo que ocurre y la responsabilidad mía. Es decir, respeto lo que ocurre, que significa que no hago enjuiciamiento, pero la responsabilidad de tomar decisiones en base a esto, ¿no? Y yo creo que aquí lo uno mucho, y lo dejo por cerrarle la conversación, es con el tema de la atención, ¿vale? Es decir, tú antes hablabas de todo lo que es el tema del culto al dolor, que vivimos en esto, ¿no? Hay regodeo en esto, ¿no? Creo que es muy importante tener muy claro dónde está la atención, ¿no? Algún filósofo decía que donde ponemos la atención ponemos el amor, y estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces creo que es muy importante el cuerpo, creo que es importante el tema de la atención y creo que es muy importante el tema de saber qué es aceptación, resignación, que va muy encaminado con esas propuestas vitales que tenemos ahí integradas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Y sí, resignación sería acepto, pero no quiero vivir esto. Pero lo acepto, pero no lo quiero vivir, entonces me resigno. La aceptación total es desde la abundancia, ¿no? Es decir, lo acepto, pero tengo la libertad de cambiarlo si quiero. No olvidemos también el concepto del libre albedrío. Una persona tiene la total libertad de elegir, pero a veces el sistema de miedo pensamos que podemos elegir. ¿Bien? Eso en relación a ese punto. Y después al punto de comenzar desde el cuerpo, yo en ese sentido, si me preguntas por dónde comenzar, me iría a lo que realmente somos. Es decir, todo en el universo está en términos de escala, ¿no? Es decir, somos un espíritu, carne, alma, porque el alma es un espíritu corpóreo, luego se genera una conciencia,
luego la mente y luego el cuerpo. ¿Bien? Que el cuerpo está más ligado con el ego, ¿no? Entonces, la meditación, por supuesto que alivia el cuerpo, pero en realidad tú lo que estás haciendo es conectarte con tu conciencia, con tu alma, con tu espíritu. ¿Bien? Entonces, el cuerpo, yo pienso que es importante todo, porque somos un ser. El ser es la sumatoria de cuerpo, alma, espíritu, conciencia, mente. Es importante todo. Darle importancia a algo por sobre otra cosa, eso vendría de mi sistema de pensamiento de miedo. Y muchas personas le dan importancia a una sola cosa. Es lo mismo que yo le diera importancia solo a mi mente. Pero yo considero importante mi cuerpo y hago ejercicio y me alimento bien y bebo agua. Entonces, yo pienso que por dónde comenzar, el cuerpo te puede llevar a la conciencia y la conciencia te puede llevar al cuerpo y las ideas verdaderas alinean todo. Pero lo que quiero transmitir es que no hay que darle una importancia desequilibrada a algún componente de nosotros mismos, ¿sí? Más allá de por dónde comenzar. Lo quería compartir. Gracias. Buenas tardes. Gracias por su explicación, que a mí me está viniendo de maravilla. Yo quería hacer una pregunta, no sé si cuando otro humano, un humano te hace que te importa, además que esa persona te importa, para más concretamente, lo voy a decir tal y como lo siento, que es de mi sangre, por ejemplo, que es así, y va detrás tuya y tú no quieres hacer el mal, tú al contrario, yo lo que quiero es bien para esa persona, pero esa persona de tal manera que te coge entre la espada y la pared, y como uno no reacciona, el que es más fuerte te sigue aturdiendo cada vez más. Yo sé que escuchando lo que estáis hablando, lo que estamos hablando, lo que estás hablando y exponiendo, tengo que yo, a título individual, que ver mucho lo que acabas de decir. Ahí tenemos que saber elegir y decir, bueno, esto está sucediendo, pero como existe el libre albedrío, yo tengo que tener la capacidad de lo que está pasando, tanta importancia. Pero de verdad que en mi caso no sé cómo hacerlo para que no me hagan daño, para que no se aprovechen de mí y no hacer daño. No hacer daño. ¿Qué me dices que puedo hacer a nivel básico sin mucha parafernalia para no entretener? Por favor. Gracias. Sí, gracias por tu compartir. Tienes que revisar tu sistema de pensamiento, tienes que revisar tus ideas de daño, porque desde ahí estás materializando esa situación, desde tus propias creencias. El de afuera es un símbolo que se manifiesta a través de tu sistema de pensamiento. Entonces tú tienes que revisar y reflexionar por ti misma por qué es que te sientes amenazada por esa persona si tú no eres un cuerpo y no te puede hacer nada. Tú eres una conciencia y nunca te va a hacer nada. Pero claro, el sistema de pensamiento de miedo, programado en el daño, que no se siente a salvo, que se siente amenazado, tú sanes ese pensamiento, te pone a alguien y te está poniendo este símbolo, justamente para que tú transmutes la idea de daño, que es una ilusión. Gracias a ti. Está claro. Los Shizen, la herencia de la tradición que yo sigo de Japón, decían que todos somos instrumentos en el destino de los demás. Y lo que él ha dicho es muy bien. La gente, todos nosotros somos espejos para los otros y somos energías que nos hacen maniobrar en una dirección o en otra. Ahora, el que maniobra eres tú. Entonces, por eso hace falta la lucidez, para pues, la fuerza interior, para enfrentarlas con serenidad, y por eso hace falta comprender lo que hay fuera. No solo conócete a ti mismo, conoce también el mundo.
Porque el mundo está lleno de piratas, está lleno de malvados, está lleno de gente que realmente quiere tu mal. O sea, yo siempre digo que cuando me van a asaltar no quiero el espíritu de Gandhi cerca, quiero al de un samurái, para que les pegue un sablazo, ¿no? O al de un asesino. Entonces, el no juzgar esas cosas también te permite ser más libre. Decimos, trata a cada cosa como lo que es. A un tigre no le des leche, dale sangre. Y a un bebé dale leche. Si tú identificas bien las cosas, fuera es más fácil. Ahora, si lo que viene es algo que te aterroriza y es un ogro, tú lo haces crecer más. Muchísimas gracias. Hola. Darte las gracias primero por estar aquí y darnos esta oportunidad de escucharte. Y a mí me gustaría que nos explicaras la importancia del ego. En todo esto de tener conciencia de que somos un espíritu y de cómo podemos evitar el sufrimiento, la importancia del ego, porque tengo la sensación, y creo que es así, que tenemos un concepto muy diferente de lo que es el ego en sí. Confundimos el ego con el ser egoísta, pero no ese ego que nos hace sufrir. Vale, bien, interesante tu pregunta. Primero conviene, entonces, clarificar y definir técnicamente qué sería el ego. El ego es ese conjunto de pensamientos subconscientes, programados y automáticos que se desprenden del sistema de pensamiento de miedo, ¿no? Es como una persona que está dentro tuyo, pero eres tú misma. Primero ver que no estás separado de ti, porque viste que hay algunos libros, el ego, ese es mi ego que sale, yo no soy, yo soy... No, el ego eres tú, surgió de ti. ¿Por qué? Porque ¿quién se creyó esas creencias falsas? De hecho, lo he mencionado, hay niños que le dicen, no sé, tal persona es estadounidense, y dice, bueno, será diferente al resto, ¿no? Porque es estadounidense y otra es, no sé, de China. Y hay niños que dicen, no, eso no es verdad, somos seres. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta que nosotros mismos nos creímos creencias falsas, eso se fue maximizando, sin que tú te dieras cuenta, porque por eso es la mente subconsciente, por definición es la mente que no vemos, y además es un 95% de nuestra psiquis. Entonces imagínate lo grande que es. Entonces, lo importante que es en el proceso es importante, no es ningún demonio, no es ningún Gollum, no es ningún bicho raro, es simplemente un constructo psíquico que tú misma has creado, has manifestado. Es tu personalidad que te dice que sos española y que tienes una determinada edad y que te gustan ciertas cosas. Entonces, la idea es empezar a disminuir eso. No darle importancia a cosas, como se dice, a cosas del ego, cosas de la materia, cosas superficiales. Y es muy importante en la disminución del sufrimiento, porque si se va eso, ¿qué queda? Queda una conciencia, porque dice, claro, yo soy española porque nací en España, pero si hubiese nacido en Egipto, si hubiese nacido en México, estaría con los aztecas. Entonces, ahí te das cuenta que tienes como una mente subjetiva y una mente objetiva. Entonces, claro, a medida que te empiezas a cuestionar todas esas cosas, va a ir quedando la mente objetiva, y la mente objetiva tiene los mismos atributos que la conciencia, y te haces lo que se denomina una persona despierta, que en realidad ya estamos todos despiertos. Pero la idea es conectar con esa conciencia. Entonces, en la eliminación del sufrimiento es muy importante, y la recomendación al ego, más que viéndolo con la dualidad de buenos y malos, ¿no? Como que yo soy bueno, el ego es malo, lo que recomendaría es darle mucho amor para integrarlo, para decir, es mi pequeño yo, se dice en algunos libros, está mi pequeño yo, es mi pequeño yo infantil, y bueno, lo observo con mi conciencia, lo diluyo con total amor,
sin querer que eso sea rápido. Porque mucha gente dice, no, bueno, entonces la semana que viene voy a disminuir mi ego. No, 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 para ir al trabajo y estar bien con mi jefe, porque ahora le voy a decir al jefe que tengo menos ego, entonces me va a aumentar el sueldo. No, 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 no. Este puede ser un proceso de vidas, múltiples vidas terrenales. Saber que estamos fuera del tiempo, darle mucho amor, importancia la necesaria y dejar de juzgar con atributos de bueno o malo a nuestro propio ego, a nuestra personalidad programada. ¿Bien? Observarlo con conciencia y sin criticarlo, sin juicio. Porque además, como te dije, tú propiamente lo fue creado, lo creó. Es decir, por ejemplo, ¿cómo no me voy a creer creencias, valga la redundancia, competencias si me mandaron que me dijeron que tenía que competir con fulanito? Entonces me lo creí, fui inocente, el ego es inocente, ahora no me sirve la competencia para nada. ¿Por qué? Porque me separa de las personas, entonces esa creencia no es verdadera, la dejo en verificación, cuando verifique que en realidad la competencia me separa de las otras personas, la descarto y luego vivo la vida. Que eso sería como el estado de vacuidad, es decir, el estado de vacuidad es vas limpiando todos los pensamientos no válidos y luego cuando se limpia el sistema de pensamiento, eso va hacia tu percepción y vas a tener una vida mucho más feliz, plena, alegre. Así que bueno, muchos éxitos en tu proceso. Que te vaya muy bien. Gracias a vosotros y a vosotras. Gracias.